Amén. Entonces, mis hermanos, acordándome de estos hermanos, aquí tengo este libro, mis amados hermanos, ese libro de las edades. Este libro, mis hermanos, pues lo conocemos como el libro de las edades de la iglesia. Sabemos perfectamente que esta es la revelación del Apocalipsis, que esto es lo que dice Mateo. Entonces dará el pago, porque el hermano Branham empezó, mis amados hermanos, a colocar nombres en cada edad de los que estaban aprobados según las Escrituras, según la revelación de Jesucristo. Y de ahí nació este libro. Está lleno de cosas preciosas, de revelaciones muy, muy hermosas que no podemos descartar, pero también tiene algunas cosas que a estas alturas pues el Espíritu ha golpeado sobre esta revelación. Y mis hermanos, hay cosas que no se sostienen más. Algunos nombres de ángeles, algunos comentarios, por ejemplo, de los ángeles. Ahí aparecen, estos son los ángeles que nosotros creemos que permanecen en pie, los cuales son, mis amados hermanos, Pablo, en vez de Ireneo, tenemos a Policarpo, en vez de a Martín, tenemos a Arrio, en vez de Constantino Silvano, en vez de Columba, tenemos a Constantino Silvano. Lutero permanece, Welby permanece, el hermano Branham permanece, y aquí tenemos la edad del fin. ¿Qué es ese ruido? Bueno, entonces, mis amados hermanos, aquí eso en cuanto a los ángeles. Vamos a ir poco a poco, yo creo que en programas sucesivos vamos a ir explicando por qué hemos hecho eso, ese atrevimiento, hermanos. Porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Amén. Como decía Pablo, el que nos ha dado mucho valor para hablar como hablamos ha sido Pablo. Que Pablo, porque si no fuera escritural, ¿verdad, hermanos? Pero Pablo fue uno, mis hermanos, que se paró de una forma con tal autoridad que solo puede ser Dios. Y él incluso condenó a los apóstoles. Sí, a Pedro le dijo: tú no andas conforme a la verdad del Evangelio. ¿Quién era ese pequeño judío, ¿verdad, hermanos? Ese calvo, para hablar como hablaba. Pues, hermanos, era la fuerza de la revelación. O sea que esto nos confirma que donde está Jesucristo, en presente, donde está Jesucristo, es en donde está la autoridad,
es en donde está el trono. Amén. Y lo demás pasó. Amén. Tremendo, ¿verdad? Amén. Como dice el apóstol ahí en Gálatas, ¿verdad, mi hermano? Dice él, mis hermanos, gloria a Dios. Aquí en el libro de los Gálatas, pues nosotros nos encontramos esa tremenda expresión del apóstol. Amén. Que, mis amados hermanos, afirma él que su evangelio, o sea, su enseñanza, ¿qué es su evangelio? Sino su enseñanza, su doctrina, su prédica, su mensaje. Él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Ahora todo lo que hay en el mundo es otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por eso nosotros no retenemos la enseñanza pentecostal basada en dones, porque ese es otro evangelio. Amén. Por eso no retenemos la enseñanza de los neopentecostales sobre las riquezas, la prosperidad, porque ese es otro evangelio. Y no nos conviene salirnos del evangelio de Jesucristo, pase lo que pase. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, Pablo recriminaba eso. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo cual quiere decir sea maldito. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Porque busco yo el favor de hombres, busco agradar a hombres. Siempre los hombres quieren torcer el mensaje, quieren torcer el mensaje del mensajero. Siempre los hombres quieren que se predique de acuerdo a sus necesidades y no ven la escritura, de acuerdo a lo que ellos piensan que necesitan, siendo la mayor parte de veces carnal. Amén. Y siempre ha ocurrido eso. El mensajero tiene presión porque los miembros muchas veces quieren torcerle la mano para dar otro mensaje, Correcto. para bendecir el pecado, para hacer las cosas agradando a los hombres. Sí, Señor. Y por eso dice, mis amados hermanos, busco el favor de hombres. Tremendo Pablo. Aleluya, Señor. Busco el favor de hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Oigan, trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo Aleluya, Señor. de Cristo. Porque este hermano quiere en tal forma, esta hermana quiere en tal forma, este hermano no le gusta, aquella hermana tampoco le gusta, ella quiere en cierta forma,
hermanos, hagan lo que quieran, pero ojalá que cumplamos el Evangelio de Cristo. Si no, no estamos haciendo nada. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Vale más la pena morir de pie con el Evangelio de Jesucristo que estar vivo para Satanás y la condenación haciendo la voluntad de la carne. Amén, Señor. Así que escrito está: busco el favor de hombres. Porque, hermanos, pues la tendencia de los hombres es, bueno, no trabajemos tanto, no hay necesidad, los hombres carnales, ¿no? Si por eso no me voy a salvar. Eso, hermanos, ese es Satanás. Amén, Señor. Cuando oigan a algún hermano así, es Satanás. Sí, Señor. Amén. Como le dijo el Señor a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque empezó Pedro, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué vas a ir a Jerusalén? Ay, te quieren matar, vas a sufrir, no hay necesidad. Entonces el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Eso es cuando alguien empieza a desanimar a los hermanos, ¿verdad? Si trabajar nos salva, si trabajar, pero muestra si usted cree o no cree, o si es un hipócrita o no es un hipócrita. Amén, Señor. Porque un verdadero hijo de Dios quiere trabajar. Un verdadero hijo de Dios arde su corazón por trabajar en el reino. Aleluya. Bendito Dios. Como decía Pablo. Pero la tendencia de los hombres es: hoy no oigamos culto, hoy vámonos a comer chuchitos al parque. Sí, hermanos, vámonos. Y es Satanás, es Satanás. No, ¿para qué tal cosa? Eso no es del Evangelio. Eso que dice el hermano Manuel, porque hay hermanos que solo criticarme son, ¿no? Pero, hermanos, si queremos hacer la voluntad de Cristo, nos sujetamos a nuestros pastores. Amén. Amén, Señor. Nos sujetamos. Sí, Señor. Un hombre que no se sujeta a su pastor está descarriado. ¿Lo entendemos? Aleluya. Es una oveja descarriada. Amén, Señor. Porque no se sujeta. No puede sujetarse. No puede obedecer el Evangelio. No puede aceptar la mano de Jesucristo a través de su pastor. Amén, Señor. Y eso está muy malo, porque niega a Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Ahora que nos reunimos así y que usamos estos medios que Dios nos ha permitido tener a nuestra mano, ojalá que no se vaya a mostrar en muchos la tendencia a abandonar, la tendencia a no perseverar. Pero estamos en tiempo de separación y cada quien haga lo que siente en su corazón. Yo solo cumplo con expresarles lo que dice la Escritura. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Y los que queremos perseverar, queremos rapto. Amén, Señor. Gloria a Dios. Los que queremos perseverar, queremos reino ya. Amén, Señor. Ayúdanos, Señor. Los que queremos perseverar, hermanos, estamos seguros de lo que está ocurriendo. Sí, Señor. Hermanos, la gente hoy se llena de sentimientos, según ellos, buenos, porque dicen: ay, cómo está pasando esto, ay, cómo está pasando aquello, ay, pobre gente. Ahí vi yo, hermanos, el hospital de Hidalgo, en México, se llenó de agua la ciudad y tenían conectados a 14
entubados ahí con la enfermedad. Y hermanos, se fue la luz. Y el propio generador del hospital le llegó el agua y se apagó también. Y se murieron. Hermanos, yo soy consciente que esa es una cosa trágica. Que esa es una cosa inhumana. Pero nunca dicen la raíz del problema. Nunca. Son hipócritas. Porque han ofendido a Dios por siglos, por milenios, y no les ha importado. Crucificaron a Cristo y no les importó. ¿Creen ustedes que eso no es importante? Herir los sentimientos de Dios, que nos da la vida, que nos da el respirar, que nos da el pensar, que nos da el comer, que nos da el respirar y vivir a cada segundo. Maldito el que pone antes los sentimientos de los hombres y no los de Dios. Maldito sea. Sí, Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya. Todo hombre culpable. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Ahí están pasando un video de que cómo puso esta enfermedad de manifiesto la maldad del hombre, de los gobiernos egoístas, del ser humano. Pero no ponen que la principal causa de todo este problema es la maldad del hombre, la incredulidad del hombre. Eso no lo ponen. Cuando lo primero que se debe de poner es esto: todo aquel que le dé la espalda a Dios merece la muerte, hermanos. Sí, Señor. Merece el infierno. Amén. Porque ¿qué es el hombre para querer imponerse a Dios, que con tanta humildad nos ha dado la vida, nos ha dado que hagamos lo que nos dé la gana? Una libertad que la hemos usado para el libertinaje. Una libertad para andar fornicando, una libertad para andar robando, una libertad para andar mintiendo. Sí, Señor. Así es. Porque el hombre no ha usado bien la libertad. Correcto. Y todavía le damos. Hay gente que ya mayor, enferma, se ponen a pensar en Dios cuando durante toda su juventud estuvieron ofendiendo a Dios. Una vida de pecado y de ofensa y de rebelión a Dios. Amén, sí, Señor. Allá de viejos, que por qué me pasa esto, que por qué no sé qué, que por qué no sé cuánto, y por qué no se acuerdan de todos los días de su vida, que siempre hicieron lo que les daba la regalada gana y jamás se acordaron de Dios. Yo, hermanos, a mí me podrán decir que estoy loco o que a saber qué me pasa, pero yo no voy a cambiar, hermano. Amén, Señor. Amén. Yo me mantengo en esto firmemente hasta que ya no pueda, hermanos, o hasta que me muera. Pero la gloria es para Jesucristo, Aleluya. que nos crió, que dio su vida por nosotros, Bendito Dios. que nos ha cuidado aún siendo enemigos de Él, y que merece toda la adoración, todo el reino, el poder. ¿No les parece, mis hermanos? Gloria al Señor, amén. Bendito sea, gloria a Dios. Amén. Ahí me pongo alegre. Bendito Dios. Aleluya. Porque estamos donde debemos de estar, mis hermanos. Amén. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Por eso,
Ahí dice, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles en la gloria de su Padre y dará el pago a cada quien. Estaba profetizado. Sí, Señor. Amén. Estaba profetizado que Él vendría con sus ángeles, Amén. con un evangelio puro, Sí, Señor. y que daría el pago. Porque acuérdense que Él dijo en una parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue muy lejos y repartió sus bienes entre los hombres y se fue. Porque eso es exactamente lo que ha hecho Jesucristo. Así es, Señor. Amén. Eso es exactamente, dejó el mundo, que todo mundo haga lo que le da la gana, bueno o malo. Normalmente el hombre no le atina, no entiende qué es servir a Dios. Amén. Porque como ese verso nos dice, pasarás y no te veré, pasarás y no te comprenderé. Por eso el hombre, lo sublime del hombre es pecado ante Dios. Esas adoraciones en piedras, esas adoraciones de santos, todo eso es ofensa a Dios. Amén. Amén, Señor. Jesucristo es Dios verdaderamente, porque ciertamente Él es hombre, Él es creación también, Amén, Señor. pero el Padre, el Dios único, puso su nombre en Él Amén. Tremendo. y puso su domicilio y puso su morada en Jesucristo. Amén, Señor. Entonces en ese hombre habita el Padre. Amén. Amén, Señor. Amén, hermanos. Precioso, Amén. Señor. Por eso nosotros lo adoramos, Amén, Señor. doblamos nuestras rodillas, Señor. Amén. pero lo adoramos de veras, Sí, Señor. Aleluya. no como esos que van a la iglesia, pero traicionan la palabra. La palabra es para obedecerse. Sí, Señor. ¿De qué nos sirve decir, sí, yo sé que ese es el mensaje de Dios, pero bien, gracias? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que sepamos que Dios no es una Trinidad al estilo trinitario, conservador, griego, filosófico, y siempre están ahí? ¿Cuántos pastores, cuántos miembros no me he encontrado yo? Que uno les dice el bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesucristo. Y uno se lo demuestra con 4 o 5 escrituras. Amén. Y no hay ni una para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ese texto está mal entendido Sí, Señor. Amén. y no acatan. Correcto. Y uno les demuestra cómo es el bautismo verdadero. Y no lo aceptan. Correcto, Señor. Amén. Yo me encontré un pastorcito allá en un pueblo y yo le dije, si yo le demuestro en la escritura que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, se bautiza. ¿Sabe qué le dije? Si sale que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en nombre de la Trinidad, ahí hay agua para las vacas, ahí mire, había una canoa donde las vacas bebían, ahí me bautiza Dios. De veras, no miento. Amén, Señor. Aleluya. Si me lo prueba en la escritura. Correcto. Pero hermanos, saqué yo la Biblia y le saco todas esas escrituras preciosas
donde habla en el nombre del Señor Jesucristo. Y le explico cómo es Mateo 28, 19. Y se revela y se pone a sacarme versos. 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio. El amor del Padre, la gracia del Hijo, la participación del Espíritu. Eso no es bautismo. Eso no es bautismo. Yo le hablo directamente de bautismo. Ah, es que usted humillarlo quiere a uno porque usted ha estudiado. Se van por otro lado. No obedecen la Escritura. Si uno les dice que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, resultan, uno por ahí me dijo, es que el Señor tenía muchos nombres. Ese es un espíritu de error. Así dice la Escritura. Ese es un espíritu de rebeldía. Entonces la Escritura, nosotros con sencillez, pero obedecemos la Escritura. No es orden apostólico. Esa es mentira. Amén, Señor. No es el apóstol el que mueve el campamento. Amén. Aleluya. Que me lo prueben en la Biblia. Todos los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan y todos los demás, ahí estaban en Jerusalén, dominados por los fariseos hipócritas, que dicen que habían aceptado a Cristo. Y mis amados hermanos, no pudieron mover el campamento. Amén, Señor. Más bien lo hundieron. Correcto, Señor. ¿Me están oyendo? Aleluya. Lo hundieron. Así es, Señor. Amén. En fariseísmos y en judaísmos y en cosas así, como está pasando hoy con los mesiánicos. Tremendo, Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, el que movió el campamento fue Pablo. Amén. Amén, Señor. Porque Pablo era ángel. Gloria a Dios. Amén. Precioso, Señor. El orden de Dios Aleluya. para mover el campamento es un ángel. Amén. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Bendito Jesucristo. Señor. Amén. Y en esta edad tan tremenda, con la presencia de la señal del Hijo del Hombre. Amén, Señor. Aleluya. Amén. 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 Hermanos, ¿quién puede mover el campamento? Son sus arcángeles. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Oh, cómo me gozo de todo eso, hermano. Aleluya. Amén, Señor. Pues bien, el hermano Branham comenzó a escribir las edades y a decir, bueno, el patrón de ese gran orden de ángeles es Pablo, el primero. Amén. Amén. Pero ya luego, ahí se puso difícil la cosa, ¿verdad? Correcto, hermano. Por aquí dice Libel, que fue el que hizo este libro, los primeros ángeles, fue fácil. Lo difícil estaba ahí, hermano. Amén, Señor. Lo difícil estaba al principio. Correcto. Porque, mis amados hermanos, ahí fue donde empezó la oscuridad. Sí, Señor. Amén. Fíjense ustedes, vamos a ver si lo encuentro aquí. Estamos gozosos, hermanos. Estamos gozosos, aleluya. Bendito Dios. Aleluya, Señor. Fíjense ustedes que por aquí tengo este librito, ¿verdad? Que tiene un resumen de varios libros. Y por aquí dice, está una parte de estas hay un hombre enviado de Dios, amén, Amén.
y también está otros mensajes, pero en este dice el hermano, me parece que el nivel, fíjense ustedes, vamos a ver si hallo aquí esta cita, porque hace días que no la veo, pero aquí está. Y aquí nos encontramos que dice Libel, los primeros ángeles era una cosa muy sencilla. ¿Quién es él para hablar así, hermanos? Él es un teólogo. Amén, Señor. Y se metió donde no debió haberse metido. El hermano Branham delegó, mis amados hermanos, esa autoridad de escribir este libro. Lo delegó allí con Libel, el teólogo. Amén. Cosa que hoy, mis hermanos, nos damos cuenta que fue un error. Amén. Fue un error porque torció todo. Amén. Amén. Torció todo. No encuentro esta cita ahorita aquí. Pero se las voy a dar, mis hermanos. Haz una pausa. Amén. Amén. Amén, hermanos. Profeta del siglo XX, él empieza a decir, aquí dice, mis hermanos, ahora no es tarea fácil ni corriente el fijar con certeza las 7 edades de la iglesia. En cuanto a sus fechas, miren qué tremendo, hermanos, duración, mensajeros y otras características pendientes. ¿Quién podría declararse arbitrariamente con autoridad para hacerlo? Ciertamente no lo haría el que escribe, el Libel. Pero cualquier estudiante de las Escrituras sabe que con cierta combinación, ahí está el error. Porque los teólogos aprenden combinaciones de ciertos, según ellos, ciertos principios. Entonces él dice, pero cualquier estudiante de las Escrituras sabe que cierta combinación podría muy efectivamente hacer ese trabajo. No, señor. No, señor. Ese trabajo, el Señor dice que lo haría con sus ángeles. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces él declara que cualquier estudiante, aplicando cierta combinación, nadie podrá negar que ciertas de estas edades ya han pasado a la historia. Pero como Cristo todavía no ha llevado su novia a su hogar celestial, es evidente que tenemos que estar en una de las edades aún existentes. Las edades que han pasado se verificaron a través de un estudio de la Escritura a la luz de la historia. Así es como hemos investigado mucho sobre las profecías de Daniel. La edad inmediata y sus características se encontrarían por revelación divina.
Él quiere combinar revelación, historia. Esto es necesario que sea así para que la iglesia pueda saber hasta dónde ha llegado. No podríamos esperar que la iglesia fuese en alguna manera ayudada si toda su información fuese sacada solo de la historia. De modo dice que con la combinación perfecta de historia, escritura y revelación divina, podemos con seguridad saber la verdad sobre las 7 edades de la iglesia. Aquí es un teólogo hablando, ¿verdad? Está hablando sobre el mensaje del hermano Branham y lo que él haya que tiene que combinar. Pero es un error. Es el ángel que tiene que hacerlo. Sí, Señor. Entonces dice, para conocer la verdad sobre las 7 edades de la iglesia, lo que vamos a hacer ahora es revisar las edades a la luz de la historia, averiguar dónde estamos, implorar a Dios que envíe su profeta para que revele la escritura con relación a esta edad, para que así la iglesia sepa y cumpla todo el consejo divino. Desafortunadamente, quien puso los ángeles fue Él. Entonces dice, pero para comenzar deberíamos saber con toda seguridad, a través de la misma escritura, cuál fue la primera edad y su mensajero. La primera edad fue sin duda Éfeso. Su mensajero fue el apóstol Pablo. Ahí vamos, perfecto. Fue por medio de Pablo que llegó a los gentiles la revelación completa de Dios. Su revelación con relación a los gentiles fue más abundante que aquella recibida por Pedro y los demás apóstoles. Pablo fue por tanto el mensajero. Perfecto. Él dice, el pastor de la iglesia de Éfeso, ya que él fue quien la fundó, cuidó de ella. No podemos fijar una fecha exacta de cuándo terminó esa edad. No hay necesidad de una fecha exacta, ya que las edades, como todos los demás periodos de tiempo de Dios, parecen extenderse. Pero no duró mucho, porque el poder de Dios había menguado bastante debido a la incredulidad aún en los primeros años. Juzgando por la evidente mengua en el poder de Dios, esta edad duró más allá del año 170. Fíjense, hermanos, que esta fecha coincide con Larkin. Yo no sé si tuvieron el libro de Larkin ahí, pero todas las fechas que están en el libro de las edades son las fechas que están en el libro de Larkin. Ahí no hay originalidad. Ahí simplemente usaron lo que otro había hecho. ¿Me traes el libro del Larkin? Bueno, vamos a estar estudiando esto. Entonces, siguiendo adelante para fijar las edades de la iglesia, ahí está entre los libros que están en la mesita, el del Larkin, un azulito. Entonces dice, siguiendo adelante, la quinta edad, la de Sardis. De repente aparece Lutero, él predica la justificación, etc. El doctor Martín Lutero fue un profeta, evangelista, con el don de lenguas e interpretación, todo en una sola persona, dotado con todos los dones del Espíritu. Es bien sabido, esta edad existió entre el 1550 hasta 1750. Aquí hay unas inexactitudes porque Lutero fue profeta en que fue predicador, pero aquí ya lo quieren poner como profeta. Y que hablaba lenguas, eso no es cierto. Pudo haber hablado lenguas en un momento,
pero no predicaba ni enseñaba sobre las lenguas. Tengamos cuidado con estas cosas que se meten aquí. Entonces dice, sigue con John Wesley, pero luego aquí miren lo que dice, la proximidad que podemos fijar fácilmente, solo oigan la explicación, dice Lee Bailey ahí, fácilmente, es la tercera. Revelación 2:12-17 habla al mensajero en Pérgamo, pero Pérgamo es donde está el asiento de Satanás. Aquí es cuando la religión propia de Satanás, antigua religión de Babilonia, hace su entrada triunfal. Esta religión que va en contra de la palabra de Dios desde el tiempo de Caín, ahora después del concilio de Nicea, invade la iglesia nominal, introduce ritos paganos, días festivos, etc. Aquí no tenemos problema en cuanto a fijar fechas. Esto sucedió como resultado del concilio de Nicea, celebrado cerca del año 325, antes de las edades del oscurantismo, las cuales por necesidad debían de seguir tal perfidia. Duró desde la vuelta del siglo IV hasta el principio del VII. Su mensajero, buscándolo en la misma base en que tratamos de localizar los varios creyentes, fue sin duda Martín. Aquí ya está colocando un mensajero que era defensor de la Trinidad. Martín fue entre los latinos. Geográficamente es un error, porque está en Francia. Y el Evangelio todavía no había salido del Medio Oriente. Esto es un error. Martín, por el proceso de eliminación, uno ve fácilmente que la segunda edad, la cual es llamada la edad de Esmirna, duró del 200 al 300. Ningún hombre defendió la verdad con más capacidad o creyó tan fielmente o manifestó el Espíritu de Dios más abundantemente que Ireneo. Hermanos, esto es una gran farsa. Ireneo es el fundador de la Iglesia Católica Romana, del romanismo, del papado, de la tradición, de quitar la autoridad a las Escrituras y dársela al concilio. Él es el padre del concilio, él es el padre de la tradición, él es el padre del papado, él es el padre del romanismo, él es el padre de la Trinidad. Nadie como Ireneo dice, detrás de todo mal mensajero viene una desgracia. Y por culpa de Ireneo apareció la Iglesia Católica Romana. Él estaba bien calificado para ser el mensajero de esa edad. Él dice que fue fácil por eliminación encontrar a los ángeles. Hermanos, se estaba metiendo en camisa de 11 varas. Esto se lo voy a repetir en un programa así despacito de lo que estaba pasando aquí. Aquí en el Profeta del siglo XX habla todo eso. Y las fechas son las que están aquí, miren, en el libro del Larkin. El libro del Larkin, cuando habla de las edades de la iglesia, él pone fechas. Es este esquema que está ahí. Yo creí que era un esquema original de hermano Branham. Los sentidos del cuerpo, los sentidos del alma, los del espíritu. Y no, es del Larkin. Aquí está el libro del Larkin. Hasta nos regalaron ese póster. Pero no nos aclararon de quién era.
Y es el mismo, ¿no? Es el mismísimo. Entonces, hermanos, aquí tenemos las edades. Las edades de la iglesia. Es que hay que dejarlo apartado de una vez. Mire, aquí dice la de Éfesos. El saludo, hasta el esquema de las edades. Saludo. La recomendación, el reclamo, la promesa. Y dice en qué tiempo debe de durar. Dice la edad de Éfeso. El carácter de la iglesia en Éfeso es un periodo del 70 al 170. Lo mismo que usa Libel. Quizá. Amén. Tremendo. Luego, el 170 al 312, la de Esmirna. Luego, la de Pérgamo. Del 312 al 606, los mismos números. En el libro de Larkin, que fue escrito en 1920. Aquí no hay originalidad, señores. No hay profundidad. Correcto, Señor. Amén. Amén. La de Tiatira dice 606 a 1520. Aquí abajo. Este es el libro de Larkin. Clarence Larkin. Entonces, hermanos, sí acertó el hermano Branham, obviamente en Pablo, en Lutero, en Wesley, en el hermano Branham, pero en los ángeles de las edades oscuras, no, mis hermanos. Y más bien se apoyaron en este libro. Libel se apoyó en este libro. Entonces, ahí podemos aplicar cuando él comience. Amén. Allí el texto de Apocalipsis 17 agarra otra dimensión. Comenzó el hermano Branham, pero quedaron lagunas terribles. Ahí vamos a hablar de eso. Amén. Amén, Señor. Por ahora, mis amados hermanos, proclamamos este evangelio precioso, la palabra, Amén. y estamos con la Biblia en la mano. Amén. Amén, Señor. Cualquiera que tenga una pregunta, hasta donde conocemos, hermanos, y sabemos que nos ha revelado el Señor mucho más que los que están en la segunda dispensación. ¿Por qué? Porque ellos no han querido avanzar, hermanos. Amén. No es porque Dios no quiera dárselos. Amén, Señor. No han querido recibir, como decía Pablo a los hebreos. Tengo mucho que decir, decía Pablo, Correcto, Señor. pero no he podido, por cuanto os habéis vuelto cortos para oír. Amén, hermanos. Amén. Entonces, mis preciosos hermanos, vamos a estar hablando de la verdadera restauración. Amén. Amén, Señor. Dios los bendiga. Aleluya. Amén. Amén. Biblia en mano, no es por capricho, es el tiempo de obedecer a Dios, de obedecer su palabra. Miren qué sencillo es, Aleluya, Señor. qué sencillo, pero el hombre no puede hacerlo. No puede sujetarse a la Biblia. Como dijo el Señor Jesucristo,
¿Por qué no oís mis palabras? Porque no caben en vosotros, dijo en Juan 8. Amén. No caben porque no tenéis simiente, vida permaneciente en vosotros. Por eso no podéis oír mi palabra. ¿Qué mejor maestro que Jesucristo? Jamás, nadie. ¿Quién pudo ser mejor que el Señor? Nadie. Sin embargo, no lo oyeron. Amén, Señor. Dios los bendiga, mis preciosos hermanos. Vamos a continuar en la verdadera restauración. Dios los bendiga. Aleluya. Oremos, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Amén. Oremos, amén. Padre Celestial, yo te doy con alegría, muchas gracias, porque tu Espíritu nos reconforta. Amén. Tu Espíritu, Señor, nos da fuerzas para seguir adelante. Oh, como dice la palabra, escudo y adarga es tu verdad. Amén. Y Señor, ella es suficiente. Sentimos como que estamos empezando. Sentimos como que nos estamos renovando para entender mejor. Aleluya. Amén, Señor. Yo bendigo, Padre Celestial, a este pequeño grupo y te ruego que nos des gracia a todos para perseverar hasta el fin. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Misericordia. Ten misericordia de nosotros ahora que el mundo está siendo, el sistema de este mundo está siendo totalmente aniquilado. Sí, Señor. Amén. Está siendo barrido por el poder de Dios. Amén. Aleluya. Y no es que Dios sea malo, es que Dios ya está cansado. Sí, Señor. Es que Dios les dio tiempo sobre tiempo. Y jamás se han dado cuenta las heridas de Cristo Correcto, Señor. en su corazón Amén. por la maldad de la humanidad. Sí, Señor. Como dijo allá antes del diluvio, pesóle a Dios en su corazón. Pesóle a Dios haber creado al hombre. Eso no lo mira. Le pesó, le dolió al Señor su corazón. Pero ya es tiempo de que nuestro amado Dios deje de sufrir por él, por sus hijos maltratados en este sistema diabólico, menospreciados, escupidos. Ya el Señor se cansó de todo eso. Y esto no lo para nadie, hermanos. Así es, Señor. El juicio de Dios no lo para nadie. Ten misericordia de nosotros, Padre, Sí, Señor. y se cumpla en nosotros la buena palabra, la liberación de este mundo. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Mis hermanos, va a cantar el hermano un himno.